Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura especial para ellos y ellas del signo de Escorpio. Predicción 2024, mi querido Escorpio, ¿vale? Muy bien, Escorpio. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Vamos a ver qué arcángel te acompaña o qué mensaje te quiere dar este 2024, mi querido Escorpio. Empezamos, corazón. Deseo, corazón, que para vosotros exista mucha salud. Porque hombres y mujeres hay por montón, Escorpio. Y el dinero se puede conseguir si tú tienes salud. Muy bien. Vamos a ver esta cartita. Escucha. El arcángel Miguel, intenciones cristalinas. Conoce exactamente lo que deseas y sal en su busca con una fe inquebrantable, cariño. Te piden, corazón, también que tú hagas caso de las señales. Siento que este 2024 va a ser un año de señales, un año que también una vocecita interna te va a decir, esto es bueno, esto es malo. Por otra parte también, cariño, siento que vas a tener una conexión con una persona y posiblemente puede ser que esa conexión con esa persona, cariño, el encuentro te va a llevar a que tú saques una conclusión en tu vida. ¿Lo amas o no lo amas? Porque intenciones cristalinas, cariño, quiere decir que la verdad va a llegar lo que es a tu vida. Quiere decir que la intuición va a estar desarrollado lo que es al 100%. Quiere decir que vas a tener un guía espiritual que te va a estar aconsejando. Pero como todo es libre albedrío, la última palabra lo tienes tú, ¿vale? Es importante que luches por tu sueño y sobre todo es importante, corazón, que luches por tu felicidad. Este 2024, cariño, aprovéchalo al máximo. Vamos a sacar lo que es carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, mi querido Escorpio, carta guía, carta consejo para Escorpio. Carta guía, carta consejo para Escorpio. Vamos a ver, ¿qué nos dicen? Tenemos lo que es la carta del 8 de espadas. Posiblemente, mi querido Escorpio, tú vas a estar como un poco estresado, estresada este 2024, quizás porque no sabes qué decisión tomar o simplemente, cariño, porque no quieres aceptar que hay un problema. Por eso que me dicen intenciones cristalinas también. ¿Quién te dice a ti, mi querido Escorpio, que este 2024 tú vas a abrir los ojos y te vas a dar cuenta o vas a reconocer si esa situación es buena, esa situación es mala, si esa persona se merece una oportunidad, si esa persona debería continuar en tus pensamientos o simplemente cerrar este ciclo ya? El otro mensaje también, Escorpio, si lo relacionamos lo que es en la parte económica, muchos de vosotros, Escorpio, tu intuición te va a decir cada vez que a lo mejor de repente tú te sientas amenazado o amenazada por una situación. Hay una vocecita interna que te habla, pero en algún momento tú vas a tener como dudas, como inseguridades. Te recomiendo, Escorpio, que hagas caso de tu intuición. Te recomiendo que hagas caso, cariño, de los sueños, de las revelaciones. Porque aquí, esta carta del 8 de espadas es como que tú no quieres aceptar algo que se ve a simple vista, cariño. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver, Escorpio. Tenemos lo que es la carta del 8 de bastos. Muchos encuentros con personas con las cuales de repente tú no te has sentido bien. Te vas a encontrar quizás, yo que sé, con tu ex, quizás con una persona con la cual tú has tenido lo que es una discusión. De repente puede ser que esta persona simplemente se acerca a tu vida a pedir perdón. Esta persona de repente se encuentra por casualidad, porque la carta del 8 de bastos me hablan de encuentros. Y este encuentro te va a poner un poco nervioso o nerviosa este 2024. No vas a saber qué decisión tomar, no vas a saber cómo actuar. Haz caso de tu intuición. La carta del 4 de copas, cariño.
Esos encuentros que tú vas a tener este 2024 ¿es para qué? Para que te pidan una oportunidad de perdón, para que exista un acercamiento, para que otra vez se recupere la confianza que se perdió. No todo tiene que ser pareja. Quizá de repente para un grupo de ustedes Escorpio, puede ser familia, puede ser amigos, puede ser ex, puede ser tu pareja también que a lo mejor se acerca para pedir lo que es una oportunidad, si de repente vosotros tienen algún tipo de discusión. Pero siento, Escorpio, que muchas personas se acercan a tu vida. Pero tú me dices, Richard, ¿por qué vuelven otra vez? Porque aquí veo inseguridad, aquí veo indecisión, cariño. Te sorprende el cambio de ellos o de ellas. Tómalo de una forma general. El otro mensaje también, mi querido Escorpio, si lo relacionamos lo que es en el trabajo, te van a llegar propuestas que a lo mejor no está dentro de tu zona de confort. A lo mejor de repente son propuestas del extranjero, son propuestas de otra ciudad y tú, cariño, te lo vas a pensar antes de aceptar esa propuesta. Porque aquí hay propuestas, pero tú te lo piensas, cariño, te lo piensas. Muchos de vosotros, mi querido Escorpio, esa propuesta siento que está relacionado con viajes posiblemente que puede ser lo que es en el extranjero o fuera de tu zona de confort. Vamos a continuar. La carta también del 9 de oros. La carta del 9 de oros te dice, no te lo pienses tanto y aprovecha esas propuestas, aprovecha esos acercamientos, porque vas a ganar mucho con esta situación. Pero bueno, la última palabra lo tienes tú. Yo particularmente veo, mi querido Escorpio, que todas esas personas que se acercan a tu vida, de una forma directa o indirecta, te van a aportar algo positivo para ti. Pero la última palabra lo tienes tú. En el trabajo también me dicen, aprovecha las oportunidades porque vas a estar a punto de sentirte realizado, realizada lo que es en la parte económica. La abundancia te está llamando, pero siento que a ti posiblemente te va a costar salir de tu zona de confort. Dejar tu casa, dejar tu país, dejar tu pueblo, aventurarte a un proyecto nuevo, etcétera, etcétera. La carta también del 8 de oros. Y cierras con la carta del mundo. Veo un acercamiento y veo un contacto con una persona con la cual tú no hay contacto. Comunicación cero. Este personaje, cariño, te está pensando, te está recordando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y esto puede ser lo que es en el mes de agosto. En el mes de agosto del 2024, tirando ya para Virgo, porque tenemos aquí lo que es la carta del mundo, tú vas a tener un acercamiento, un contacto o una comunicación. Te recomiendo que apuntes esa fecha. En el mes de agosto o en el mes de Virgo, corazón, vas a tener un acercamiento. Se aclara algo, se soluciona algo también. Cuando te digo que se aclara algo, que se soluciona algo, puede ser de repente un malentendido con tu ex, puede ser un trámite legal, puede ser un documento que estás esperando, puede ser un préstamo, pero en el mes de agosto y en el mes de septiembre, cariño, son fechas importantes para ti, fechas que están relacionadas con las oportunidades. Entonces, prepárate, cariño. Esas fechas son importantes, ¿vale? Vamos a ver. Te voy a sacar lo que es signos. Vamos a ver, mi querido Escorpio. Te voy a sacar lo que es signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Te voy a sacar lo que es signos. Me sale lo que es un Libra. Me sale un Cáncer. Me sale Virgo. Y cierras otra vez Virgo, Tauro. Uno más. Leo, corazón. ¿Quién te dice a ti, mi querido Escorpio? Porque como si te das cuenta, el mes de Virgo, que representa septiembre, y el mes de agosto, que representa el 8 también, que te había dicho 8 días, cariño, o en el mes 8, siento, corazón, que a lo mejor muchos de vosotros van a tener algún tipo de acercamiento, contacto con personas que pueden estar vinculados con ese signo. Los signos que yo siento que van a predominar mucho este 2024, cariño, son los signos de Leo y los signos de Virgo. Hay algo que te traen estos signos, cariño. Tú solamente ve tomando
lo que es tuyo. Te voy a sacar lo que es iniciales. Vamos a ver, iniciales Virgo. La letra T y la letra U. La letra Q también. La letra L, la letra M y también puede ser la letra W. La letra K. Muy bien, mi querido Escorpio, ¿vale? Vamos a ver, corazón, ¿qué me quiere decir el arcángel Gabriel para vosotros? Siento, cariño, que es un año de encuentros. Siento que es un año de oportunidades. Siento que es un año que también el mes de agosto y el mes de septiembre va a ser muy importante lo que es en tu vida. Tienes que estar atento en esas fechas, ¿vale? Vamos a ver qué me dice el arcángel Gabriel. A ver, corazón. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Nueva energía. Se encuentra en una fase importante de su vida. Una nueva energía está instalándose en usted y va a guiarle para que sea receptivo a las numerosas posibilidades que se van a irrumpir en su vida. Muchos de ustedes, Escorpio, especialmente para solteros y solteras, o de repente si tú tienes pareja, va a aparecer una persona que te va a hacer ver la vida con otras luces. Siento que si tú de repente estás solo o estás sola, va a aparecer una persona, cariño, que te rescata de esa soledad y viene con el pack completo, porque esta persona posiblemente es una persona lleno de proyectos, lleno de sueños, se recupera tu economía. Si tú me dices, Richard, no, yo estoy bien con mi pareja, pero es cierto que tenemos problemas económicos. Aparecen personas en tu vida, cariño, que te van a hablar de proyectos, de sueños, pero escucha, esos sueños implican posiblemente de que vosotros salgan de su zona de confort. Entonces veo un cambio también, un cambio para los solteros y solteras, un cambio también para los que tienen pareja, y ese cambio implica, cariño, que tengas que desplazarte, salir de tu pueblo, de tu ciudad, inclusive de tu país. Siento esto, ¿vale, Escorpio? Muy bien, vamos a ver, corazón, qué me quiere decir el tarot TV Series. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del 6 de oros. Me lo confirmó Escorpio, me lo confirmó, corazón. Hay una propuesta aquí y siento que tú te lo piensas. Siento que tú me dices, Richard, no me siento seguro en estos momentos. Hay una propuesta, ¿vale? Vamos a ver. La carta también, ¿ves? Te trae conflictos, cariño. El otro mensaje también, mi querido Escorpio, posiblemente si tú estás en pareja, va a haber una propuesta lo que es en la parte económica y puede ser que tu entorno o tu pareja va a sentir celos a ese apoyo, a esa propuesta que te llega. Cariño. Esa propuesta puede ser desde familia, como también puede ser, cariño, de una persona muy importante. Entonces, estamos hablando de personas que a lo mejor tienen empresas, industrias o tienen dinero. Tienen dinero, ¿vale? La carta también del sol. A mí, con la carta del sol me dice, tienes que apostar por tu felicidad, tienes que apostar por tu futuro, aunque en ese momento tu entorno posiblemente no va a estar de acuerdo o va a sentir celos, es recomendable que aproveches esa propuesta. Pero bueno, la última palabra lo tienes tú, ¿no? Ten cuidado con las manipulaciones, me dicen, porque no vaya a ser que a lo mejor que por celos existe una propuesta para ti y de repente esa persona va a querer que tú cambies de parecer. Si esta persona no es tu pareja, puede ser amistades, pueden ser personas de tu entorno que te van a poner barrera. ¿Por qué? Porque saben, cariño, que esa propuesta es bueno y ellos lo desean. Y ellos lo desean. Siento, mi querido Escorpio, que va a existir envidia. Envidia. ¿Por qué? Porque esa propuesta, cariño, te va a llevar lo que es a la felicidad, inclusive lo que es a la riqueza. Vamos a ver. Y tenemos lo que es la carta también de la reina de espadas, mi querido Escorpio. Si tú de repente, Escorpio, es una persona nueva,
te recomiendan que no busques los 5 pies al gato. Muchos de vosotros posiblemente el 2024 van a decir, demasiado bonito para ser verdad. Seguro que esta persona oculta algo, seguro que esta persona tiene un pasado, porque siento que vas a estar buscando, cariño, el pasado de esta persona. Vas a estar buscando esto. Siento que no te convence por una parte. Te recomiendo, mi querido Escorpio, que no lo estropees. Sinceramente, si tú estás sola, si tú estás solo, aparece una persona en tu vida, pero como tú de repente estás herido o herida por situaciones del pasado, posiblemente, cariño, vas a buscar los 5 pies al gato, o siempre vas a estar con esa idea si esa relación tiene futuro o no tiene futuro. Te recomiendo, cariño, ten cuidado con lo que piensas, porque todo lo que tú piensas lo vas a traer, porque el universo no distingue entre negativo o positivo. Aprovecha tu momento, aprovecha tu oportunidad. No dudes de esa propuesta, no dudes de ese amor, porque si no vas a ser tú quien estropee toda la buena vibra, toda la buena suerte que te espera el 2024, cariño. Ellos no tienen culpa de que tú de repente te has topado con personas negativas en tu vida, mi querido Escorpio, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué más nos quieren decir, Escorpio? Voy a sacar cartas lo que es en economía. Que Dios y el universo me ayude. Voy a cambiar de mazo. A ver, el tarot arcano. El tarot arcano, Escorpio. Economía. El tarot arcano, Escorpio. Aunque ya te he hablado que va a haber propuestas. Pero bueno. Tenemos lo que es la carta del 7 de bastos. Vas a tener un enfrentamiento, algo relacionado con la economía. A lo mejor de repente, cariño, puede ser que vas a estar en un juicio. Algo relacionado con la economía. La carta también de las de espadas, pero aparece una persona para poder darte oportunidades. Vamos a ver. Y la carta del carro, un viaje, veo desplazamiento, cariño. Y cierras con la carta del 5 de espadas, pero también veo personas, corazón, que a lo mejor de repente te van a decir algo para que tú dudes. Te recomiendo, mi querido Escorpio, vas a tener posiblemente el 2024 algún problema económico, pero sin embargo hay una persona que te hace una propuesta, pero que implica viaje, que implica desplazamiento o cambio. Vas a estar rodeado de personas que van a querer hacerte cambiar de parecer, de decisión. Haz caso de tu intuición, ¿vale? Muy bien, vamos a ver las características. Vamos a ver las características, Escorpio. Vamos a ver. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, también posiblemente van a estar lidiando con personas que son menores que ustedes. Esta persona posiblemente me dice, Richard, a veces siento que no es muy seguro con su sentimiento. Esta persona te quiere, pero necesita tiempo. Es una persona, cariño, que le falta experiencia o le falta madurez emocional. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado, puede ser también cabello negro, ojos claros, vive cerca del mar, cerca de la costa. La carta del 7 de espadas, cariño. Siento que hay muchas personas que te van a estar bombardeando de repente con perfiles falsos, números ocultos, personas que, cariño, a lo mejor quieren estropear tu nuevo comienzo, tu nueva relación, tu nueva historia, tu nuevo proyecto. No hagas caso, cariño, con perfiles que no tienen fotos. No hagas caso a números ocultos, te recomiendo que te centres en tus cosas. Pueden ser personas de elemento aire y elemento agua. Cáncer, Libra, Géminis, Acuario, Escorpio y Piscis. Bendiciones, corazón. Tienes que tomar tus propias decisiones, ¿vale? Hasta la vista y sé feliz, cariño. Feliz 2024.